Hola. ¿Ve la pantalla? ¿Ve la pantalla? Sí, doctora. Ah, perfecto. Entonces podemos comenzar. Entonces hoy día vamos a hacer el tema de eje hipotálamo, hipófisis. Ustedes son el nuevo grupo, ¿verdad? Comenzamos. Entonces, empezamos. Entonces acá tenemos el eje hipotálamo-hipófisis que van a gobernar prácticamente, van a liberar las hormonas para producir el efecto acá a nivel de ovario, que es lo que vamos a estudiar en este ciclo, que es todo lo que respecta al periodo de la mujer en edad fértil, el ciclo menstrual y todo lo que conlleva ello, ¿ya? Entonces tenemos el hipotálamo que libera la hormona GnRH que va a actuar sobre la hipófisis, produciendo las hormonas folículo estimulante, la luteinizante, que cada una en su momento se va a producir y va a tener accionar sobre los folículos en el ovario para producir su crecimiento, maduración y luego la eclosión liberando el óvulo. Bueno, entonces esta es la parte importante, realmente, ¿no? El ovario a nivel cortical, el ovario, el estroma, donde están los vasos ováricos, y la parte cortical donde están los folículos, desde que están pequeñísimos, ¿no? Que ocurre durante la edad reproductiva de la mujer para producir todo un ciclo en ella, que es el ciclo menstrual. Entonces vamos a ver la GnRH, la liberación entonces de la GnRH a nivel de hipotálamo, la FSH y la LH a nivel de la hipófisis anterior y los estrógenos y progesterona que se produce a nivel de ovario. Todo está gobernado por estímulos, son los estímulos que van a afectar a la mujer para producir o para no producir estos eventos, ¿no? Entonces, el estrés, la luz son estímulos que van a influir para que se produzca todo esto. El sistema nervioso central que va a actuar entonces en el hipotálamo, la hipófisis y los ovarios. Entonces tenemos en el hipotálamo un centro cíclico y un centro tónico. El centro cíclico que está inactivado en la vida fetal y el centro tónico que se activa en la pubertad. Entonces, nace, este centro está prácticamente inactivado hasta que en un momento se va a poner en funcionamiento, ¿no? Está llegando a la pubertad y ya está comenzando a funcionar las hormonas a nivel del núcleo arcuato, del núcleo ventromediano. Entonces, continuamos. Entonces acá tenemos, ¿no? El área preóptica, el núcleo ventromedial, el núcleo supraquiasmático y el núcleo arqueado, que son los que van a producir estas hormonas que son las GnRH, básicamente. La adenohipófisis produce la hormona luteinizante y la folículo estimulante. Entonces acá tenemos a nivel del hipotálamo que se van a producir, ¿no? A nivel del núcleo arcuato, la liberación de
GNRH, por impulsos eléctricos. Se va a producir esta liberación y va a actuar sobre la hipófisis, ¿no? Hay un pulso generador, esta no funciona sino por pulsos. Entonces, iba actuando sobre la hipófisis, acá está, y va a generar los pulsos de FSH según se requiera, los pulsos de FSH con el reclutamiento folicular, comienza ahí. Entonces, el ciclo que va a comenzar incluso antes de que venga la regla, ya se están produciendo estos reclutamientos de estos folículos, que son los que van a crecer y que van a madurar en el ciclo menstrual. Y luego va a venir los pulsos de LH. Todo ello actuando sobre el útero, ¿no? Creciendo el endometrio, en la Aló, fase. doctora. Dime, ¿te has escuchando? Doctora, sí, ¿Viento? sí se escucha. Detalle es que mis compañeros me están diciendo que, bueno, la pantalla no se ve muy pequeña, doctora. Sí podría poner abajo el icono Ya, de proyección. ahora sí. A ver. ¿Acá? ¿Sí? Mm, ¿Se ve? Parece, bueno, no sé cómo lo ven mis compañeros, pero yo lo veo igual, doctora. ¿Tú lo ves grande, lo ves chiquito? Se ve pequeño igual, doctora. O sea, tendría que estar en modo de presentación de diapositivas, ¿no? Ahí Está se creo que ve. editado. No sé, compañeros, ¿qué dicen? Este, ¿se ve grande o igual se ve No, pequeño? no se ve, no se Se ve. ve Se ve igual. pequeño. Ya. A ver, vamos a ver qué ha pasado. Volver a salir y volver a entrar, ¿no es cierto? A ver, estábamos por acá. ¿Se ve? ¿Sí? No. No Pero se creo ve. que ahora se ha salido de la proyección. Tiene que Ya, proyectar, ¿no? vamos a ver de nuevo. Ya entonces entramos en la presentación. Salimos. Ahí estábamos. ¿Ahí se ve algo? No, no se ve. No lo vemos. A ver. No se ve. Bueno, doctora, yo no veo, no sé qué dicen mis compañeros. Todavía no se ve. No se ve. No se aprecia. Ya, volveremos a entrar. A ver. Salimos. Aquí, ¿no? Compartir otra vez. Estamos volviendo a poner la presentación. Todavía no se mira. Sí, eso es lo que veo.
Doctora, una pregunta. ¿Se puede hacer preguntas en la misma presentación o esperamos el final? No sale ahora. Entonces volveré a entrar y volveré a salir. ¿Ya? ¿Ven ahora? ¿Lo vemos? Un poquito más, dice, ¿no? Para ampliar la pantalla. Hola. ¿Me escuchan? Sí, se la escucha, doctora. ¿Y se ve? Sí, doctora. ¿Y se ve? He vuelto a entrar, he vuelto a regresar todo realmente. Ya. Sí, sí se ve, doctora. Ahora sí, ¿no? Esperemos que ya no tengamos problemas.
avanzamos entonces. Ya estábamos en esta parte, ¿sí? Por acá llegamos. La adenohipófisis, entonces, que produce la hormona luteinizante y la hormona folículo estimulante. Aquí ya habíamos visto que era por pulsos la liberación de estas hormonas, ¿no? Y la accionar va a ser básicamente a nivel de ovario. Entonces, acá estamos viendo todo lo que son estas hormonas. A nivel del sistema nervioso central, entonces tenemos el hipotálamo, hipófisis, ovario. El sistema nervioso central, que a nivel de la pubertad va a activar el centro cíclico. El hipotálamo, que es la que segrega la GnRH, que son las gonadotrofinas, que estimularán a la hipófisis, y la hipófisis que produce la FSH y la LH que estimulan al ovario. Entonces, todo esto, el ovario que tiene la capa externa, habíamos visto con su corteza, sus folículos, y el óvulo que se produce la hormona, entonces el estrógeno y la progesterona. La progesterona, y que nosotros tenemos en estos folículos 700.000 folículos primordiales al nacer. Y la capa interna, que es la médula que es tejido conectivo, que es prácticamente el hilio del ovario donde se encuentran los vasos y los nervios, que ya habíamos estado refiriendo, ¿no? Entonces acá lo vemos, la parte central, que es el estroma ovárico con los vasos y los nervios, y la parte de la corteza folicular, puros folículos. Todos están producidos y es, digamos, que se ubican así porque en algún momento tiene que estar en contacto con la corteza. Esta se abre y sale liberado el folículo. En la producción hormonal del ovario, entonces, tenemos estrógenos y progesterona. El estrógeno en forma de estradiol, que se va a producir a nivel de las células de la granulosa y a nivel de las células de la teca interna. La progesterona, que son las células, cuando ya se produce la liberación del folículo, se rompe el folículo, se libera el óvulo, lo que queda, se llama el cuerpo lúteo. Entonces, el cuerpo lúteo lo que produce es la progesterona. Entonces, en una primera fase se va a producir estrógeno, en la siguiente fase se va a producir progesterona, y la inhibina, que son también producidas en las células de la granulosa y las células del cuerpo lúteo. El ciclo ovárico comienza con folículos primarios. Primero los ovocitos son primarios, pequeñitos, en profase de la primera división meiótica. Luego viene a producirse los cambios fundamentales que van a ser el crecimiento folicular, la fase de ovulación, la formación del cuerpo lúteo, ¿no? Entonces viene el crecimiento en sí del folículo, la maduración del folículo hasta que llega a ovular. Entonces, la primera fase se llama fase folicular, porque es puro crecimiento de folículo. En la parte cuando ya se ovula, y luego viene la formación del cuerpo lúteo y la fase lútea. Las hormonas y el ciclo menstrual. La FSH, entonces, ¿qué hace? La FSH es la hormona foliculante, el folículo estimulante, estimula el crecimiento del folículo. En un primer momento realiza el reclutamiento folicular, o sea que recluta una serie de folículos que son los que van a, como quien dice, van a la partida, van a ir a la carrera, pero no todos van a llegar. Se reclutan varios de estos folículos y no todos van a llegar a la meta. Van a haber algunos que lleguen y otros que no. Entonces, solamente uno llega, que es el folículo que se rompe, el que ovula, el que ha tenido la mejor performance. Este es el folículo que está encargado de producir ese folículo de Graf. Entonces se recluta y luego viene el crecimiento de estos folículos ováricos, al igual que la selección del folículo dominante. La LH induce la ruptura folicular, o sea que cuando ya estás en un determinado momento con el folículo de Graf maduro, que llega a ser de 20 milímetros, que son prácticamente 2 centímetros, tiene este folículo. Esto se hace cuando se hace el estudio y el seguimiento folicular. Día con día tú puedes ver cómo va creciendo este folículo. Desde nada, porque al inicio ni se puede ver en la ecografía, no lo vemos, muy pequeño, hasta que va creciendo y va siendo cada vez más grande. Entonces, el detalle es
el crecimiento de este folículo hasta llegar a ser el folículo dominante que se va a romper y produce y esto es producido por la LH, ya viene a actuar la LH. O sea, son ciclos que se reportan como, digamos, ¿no? Ya creció este folículo, ya no debe crecer más, entonces viene a actuar la hormona luteinizante para que se rompa ese folículo. Induce la ruptura folicular, sostiene el cuerpo lúteo. Ya va a funcionar durante todo el tiempo que esté el cuerpo lúteo, o sea, en la segunda fase. Y luego, si ya no hay, digamos, un embarazo, va a caer, y va a caer la regla definitivamente, ya se completó ese ciclo menstrual. El estradiol y la progesterona son producidos por los folículos y el cuerpo lúteo, cuya secreción es gonadotrofino dependiente. Unidos a proteínas transportadoras, transitan por la sangre y regulan la secreción de GnRH, de FSH y de LH. Producen proliferación y diferenciación del endometrio, o sea, accionan sobre el ovario, pero también sobre el útero. En el útero van a dar lugar al crecimiento del endometrio para facilitar la implantación del embrión si es que la fertilización tuvo lugar. En una primera fase, que es la fase folicular, o la primera fase que viene a ser prácticamente la menstruación, cae la regla, entonces se descama ese endometrio, se pierde. Y luego va a ir creciendo en la fase folicular hasta que llega al tope en la fase lútea, ¿no es cierto? Si no hay un embarazo, va a caer y se terminó el ciclo menstrual. Entonces, aquí se prepara el organismo para la implantación del embrión, si la fertilización tuvo lugar. Entonces, aquí tenemos el folículo. Vean ustedes, cuando hacemos una laparoscopía, estamos viendo el folículo, lo vemos en la corteza del ovario, listo para ovular. Se produce la ruptura y salida del folículo. Acá estamos. El folículo sale, es liberado el óvulo. Rompe el folículo, sale liberado el óvulo. Acá está. Y este es captado por la trompa. Se va a producir el ingreso a la trompa y luego ahí se produce la fecundación, la fertilización, si es que esta se da. ¿No es cierto? Si no se da, va a venir la regla nuevamente. Pero acá se ve clarísimo. ¿Cuántas veces se entra a la laparoscopía y se ve el evento? Aquí estamos viendo prácticamente la salida. ¿Cómo se rompe este folículo? Entonces aquí también vemos una de las teorías, dice, ¿no? De la endometriosis. Cuando se rompe, puede por ahí entrar entonces endometrio y crecer y hacer endometrioma, ¿no? Es una de las teorías. Aquí tenemos entonces la regulación de este ciclo menstrual. Los folículos ováricos entonces están compuestos por una capa externa de células tecales y una capa interna de células granulosas que envuelven al ovocito. Acá está. Entonces acá están los folículos ováricos. Esto, estamos hablando del folículo. Tienen una capa externa de células tecales y una capa más interna que es de células granulosas, que envuelven al ovocito y el antrum. El antrum es el líquido del folículo, que es el que está lleno de estrógeno, definitivamente. Las células tecales tienen receptores para LH y produce andrógenos, testosterona y androstenediona. Los andrógenos atraviesan, entonces acá tenemos las células de la granulosa, estas naranjitas, y las células tecales, que son estas rosaditas, acá está, estas más rosaditas. Estas van a producir entonces andrógenos, que es la testosterona y la androstenediona. O sea, nosotras estamos produciendo andrógenos. Y estos andrógenos van a atravesar la membrana basal, llegando a la granulosa, donde las aromatasas los transforman en estrógeno, que es el estradiol y estrona. Entonces acá lo que se produce es la aromatización. La aromatasa es una enzima que va a transformar, entonces acá está, la aromatasa va a transformar del paso de las células tecales
que son estos andrógenos, los van a convertir en estrógenos. Entonces nosotros tenemos producción de estrógenos por las granulosas y también con la conversión con las células tecales. Entonces ese es el momento en que los estrógenos están en su punto de producción. Entonces acá tenemos las células de la teca por respuesta a la FSH van a producir la aromatasa. La FSH activa la aromatasa para que se conviertan los andrógenos, que es la testosterona, a estrógenos, ¿no es cierto? Y las células de la granulosa también. Al final del ciclo precedente, o sea, estamos terminando un ciclo menstrual, hay una baja de estrógenos, o sea, ya no hay producción porque ya prácticamente con la ovulación ya no va a haber ninguna de estas células, ¿no es cierto? Entonces se está produciendo el cuerpo lúteo, hay una baja de estrógenos y progesterona por la desaparición del cuerpo lúteo. Como no ha habido un embarazo, este va a desaparecer. Entonces va a disminuir el feedback negativo en la FSH y más bien va a ser el estímulo para que este aumente la producción de FSH. Este empieza a aumentar en sangre antes de la aparición de la menstruación, reclutando una cohorte de folículos sensibles a la FSH. O sea, nosotros estamos ya prácticamente en la fase terminando el ciclo menstrual. Este es el estímulo, porque no hay FSH, más bien es el estímulo para que se produzca la FSH y se comience nuevamente con la reclutación de los folículos, el reclutamiento de esta cohorte de folículos que van a ser sensibles a la FSH. Y son varios, se forman pues 15, 20 folículos los que van a crecer, van a madurar, pero uno de ellos va a ser el dominante, el que tiene los mejores receptores de estrógeno, y va a producir entonces el crecimiento de este folículo para llegar a la ovulación. Entonces hay uno solo que es el que va a ovular y eso se da todos los meses. Entonces acá tenemos, ¿no?, la regulación de este ciclo menstrual. Tenemos, entonces, aquí, para verlo completo. Durante la primera semana, acá está la primera semana, esta es la primera semana. Después de la menstruación, día 28 del ciclo, en la menstruación, la FSH ya ha habido unos días que se ha producido por la baja de estrógenos y progesterona, el estímulo para que se produzca la FSH. Entonces se produce la FSH, se produce el reclutamiento folicular y la FSH continúa aumentando. Los folículos crecen enormes, van creciendo. Ya les digo, al inicio no se ve nada, pero poco a poco van creciendo y se ven en la ecografía. Ya tengo un folículo que tiene 1 centímetro, 8 milímetros, 10 milímetros. Entonces ya está creciendo realmente y la FSH aumenta la expresión de sus propios receptores y los receptores de la LH en las células granulosas. Durante este periodo los folículos producen estradiol. En la primera fase se produce estradiol en pequeñas cantidades. Entonces sus niveles son más constantes. Esto es. Entonces, en la primera semana, la FSH actúa, va produciendo en el ovario el crecimiento del folículo que va produciendo mayor cantidad de estrógeno. Ya, pero la progesterona no todavía. En la segunda semana, vamos a ver acá, la segunda semana, siguen creciendo estos folículos, incrementan los receptores de FSH a nivel de la granulosa. Ya habíamos visto en el ovario las células de la granulosa y las células tecales. Las granulosas son las más internas, donde las aromatosas son las que transforman los andrógenos tecales en estrógenos, o sea, más producción de estrógeno, que aumenta significativamente. Este incremento entonces va a llevar a un momento en que produce un feedback negativo en la FSH. Ya no hay más producción de FSH, ya estoy al tope, dicen los folículos, ya no produzcan más. Entonces, esta FSH comienza a disminuir en la sangre, ya no hay mayor cantidad de FSH. Entonces,
esto de acá, hay un feedback negativo en el cual ya se va a producir luego, entonces va a ser el estímulo para que venga la LH. El folículo con más número de receptores, máxima actividad de aromatasa y que produce la mayor concentración de estrógenos es el folículo dominante. Entonces hemos visto que salen muchos folículos, pero solo uno va a ser el dominante. El dominante va a ser el que tenga la mayor cantidad de receptores de FSH, el que tenga la mayor actividad de aromatasa, está produciendo mayor cantidad de estrógeno y que produce entonces la mayor concentración de estrógeno. Este es el folículo dominante que va a llegar a 2 centímetros, 20 milímetros, 22 milímetros, entonces ahí ya está seleccionado para ovular. Este es el folículo dominante. O sea, ya nosotros vemos, a la semana nomás hay uno que está más grandecito, que este es el mejor, el que tiene los mejores receptores, el que está produciendo mayor cantidad de estrógenos, el que tiene la mayor actividad de aromatasa. Entonces, es el que está trabajando mejor, el que ha sido seleccionado por la naturaleza para que ovule. Entonces, si hay un embarazo, es por este folículo que está con todas las características en ese momento. Los otros folículos se quedan en el camino, no llegaron a la meta, no van a llegar a la meta, definitivamente solo uno es el seleccionado, los demás degeneran gradualmente en un proceso denominado atresia. Y luego van a la apoptosis, se van a morir definitivamente. No existen. Solo uno es el escogido, la selección natural. Entonces, el estradiol continúa incrementándose, fundamentalmente a expensas del folículo dominante, porque es el folículo dominante el que está creciendo. Llega al pico 72 horas antes de la ovulación. Y entonces acá estamos, ¿no es cierto?, produciendo la cantidad de hormona del ovario antes de la ovulación. Este alto nivel de estrógenos, es un alto nivel de estrógeno, induce un feedback positivo, una pequeña producción de FSH y de LH que determinan su pico. Acá está. Entonces acá está. LH en pico, básicamente la FSH. Y luego tenemos esta fase, ¿no? La fase folicular, que es la primera fase, donde está produciéndose la mayor cantidad de estrógeno por acción de la aromatasa, por acción de la FSH. Entonces, ahí tiene una duración variable. O sea, nosotros podemos determinar el ciclo menstrual, cuándo fue tu ovulación, podemos decirlo. Generalmente la segunda fase, que es la fase lútea, es una fase más constante. Puede decir 14 días antes de que ella está menstruando, puede haber estado ovulando. O sea, nosotros sí lo podemos decir. Pero la FSH, si tu ciclo te dura 40 días, tú dices menos 14. Entonces, eso, lo otro es lo que dura la fase folicular. Es una fase, entonces, con una duración variable. El crecimiento, acá hay crecimiento de varios folículos ováricos, ausencia de progesterona porque no ha ovulado todavía y estrógenos después de la menstruación, feedback negativo con aumento de la FSH y LH. FSH y LH actúan sobre el folículo primordial. Entonces, hemos visto cómo ha sido este crecimiento y los cambios que se producen en la fase folicular a nivel de las mamas, a nivel de las trompas, a nivel de útero. Se está produciendo estrógenos y esto se ve a nivel de las mamas, con el crecimiento de los conductos glandulares, dilatación de los conductos excretores. En las trompas hay receptores una respuesta a los receptores estrogénicos de las trompas, aumentan las contracciones tubáricas. En el útero hay una respuesta de los receptores estrogénicos del músculo uterino, aumenta el tono muscular uterino y su actividad contráctil. O sea, todo está dado para que haya, ¿no? En la fase folicular está preparándose, la mujer es más receptiva, la mujer está, digamos, en su fase estrogénica, se dice, ¿no? Entonces, es como que se dice, estás en celo. Entonces, todas las hormonas están actuando, ¿no?, en esta etapa. La piel cambia incluso
Las trompas aumentan las contracciones y están más receptivas para captar ese óvulo. Entonces, y el útero también aumenta el tono muscular, su actividad contráctil para que vaya produciéndose incluso la llegada y la implantación. O sea, realmente todo funciona en una sola línea, ¿no? Para producir la captación del embrión o del óvulo y luego la fecundación, si es que se da. Entonces tenemos las hormonas hipoficiarias, van a ser la FSH y la LH, y su acción, ¿no? La FSH está mínima y va creciendo, va aumentando, ¿no? Y la LH también, para la ovulación. Y las hormonas ováricas en respuesta producen estrógenos y progesterona. En la primera fase más los estrógenos y en la siguiente fase el cuerpo lúteo es el que produce la progesterona. Y los estrógenos están producidos básicamente por los folículos. El folículo que está creciendo, que está dominante, está produciendo una gran cantidad de estrógeno. Entonces ahí tenemos en el ciclo ovárico desde el más pequeñito que se va a reclutar, ¿no? Cómo va creciendo y cómo después se va a romper en el momento de la ovulación. Lo que queda es el cuerpo lúteo, es la parte sólida, porque se ha salido, al romperse, se ha salido el líquido folicular y se ha salido el óvulo. Y lo que queda ya es el cuerpo lúteo. Cuando nosotros lo vemos por la paroscopía, vemos una formación amarilla. Ese es el cuerpo lúteo. Es el sólido prácticamente que quedó. Y esto es lo que va a producir la fase luteínica con la respectiva producción de progesterona. Si no se produce el embarazo, porque esta se puede producir hasta las 12 semanas del embarazo, cuando viene a trabajar la placenta. Si no se producen estos eventos, va a producirse el fenómeno de atresia. Si no se ha producido el embarazo, la gestación, va a venir la regla definitivamente, ¿no? Entonces acá vemos en el endometrio los mismos, digamos, fenómenos que produce a nivel del ovario para producir la ovulación, se produce en el tejido endometrial. Entonces vemos los primeros días la menstruación, cómo va cayendo este endometrio. Cae la regla, se descama ese endometrio y luego termina y va a comenzar a crecer el endometrio. En la primera fase, por acción de estos folículos que están produciendo estrógeno, van actuando sobre el endometrio y este va creciendo. Las glándulas al inicio van creciendo. Es como que hubieras rastrillado tu jardincito y no quedó nada. Así pasó con la regla. No queda nada, no hay tejido endometrial, no hay endometrio, no hay nada, pero va creciendo. Las glándulas van creciendo de a pocos. Al inicio no contienen nada. En la ecografía vemos las glándulas, hay un endometrio prácticamente trilaminar. Veo 3 láminas, solamente es las glándulas que al corte no tienen contenido y se ve por eso trilaminar. En la segunda fase, que es la fase secretora, ya se ha producido la ovulación, puede haber un embarazo, entonces puede haber la implantación, el endometrio se prepara. Y la preparación viene a ser, estas glándulas son en la fase secretora, se llenan de secreción, se llenan de sangre y de los nutrientes para contener a este embarazo durante las primeras semanas. O sea, es una maravilla realmente cómo se va produciendo esto y va creciendo, ¿no? Desde que no teníamos endometrio porque se perdió con la regla hasta un 7, 8 milímetros que es en la primera fase y en la siguiente va a ser 10, 12, 13, 14. Está inmenso ese endometrio. Y si no hay embarazo, viene la regla. Entonces aquí estamos en la siguiente fase, siguiente menstruación, ya viene la menstruación y ya está actuando el feedback negativo, produciendo ¿qué? La FSH. Otra vez el estímulo para la FSH y comienza a aumentar. Acá estamos, ya está, comienza a aumentar y produciendo acción que es el reclutamiento folicular. Entonces, incluso desde antes que te venga la regla, ya está actuando la FSH produciendo estos reclutamientos foliculares.
produciendo el crecimiento de estos folículos, activándolos para que llegue a ser uno de ellos el que ovule, ¿no? Entonces, todo se da realmente en este ciclo menstrual. Ustedes saben que comienza el primer día de la regla y termina antes de que comience la siguiente regla. Entonces, estamos hablando de un ciclo de 28 días, de 30 días, ¿no? Entonces, todos los mecanismos se dan y todas estas hormonas se van produciendo de a pocos. Unas regulan a las otras, porque si hay mucha FSH, ya no produzca más FSH, ya viene el feedback negativo y va a venir la producción más bien de LH. Entonces ya son estímulos que prácticamente se van, digamos, sopesando los unos con los otros para producir y la producción que es de la GnRH desde arriba, desde el hipotálamo, que se va produciendo por pulsos, no se produce en forma continua tampoco, sino por pulsos que se dan por horas, por minutos, y que van a actuar, ¿quién? El estímulo, los estímulos, el estrés de repente la señora está embarazada y tiene una noticia, un problema serio, y viene una amenaza de aborto, un aborto, pierde la criatura. Entonces, estamos nosotros, y ni nos damos cuenta, somos sensibles a estos estímulos. Y la cuestión hormonal es algo muy delicado, porque ni siquiera son cantidades enormes las que se producen, son picogramos, nanogramos de estas hormonas, pero que tienen una acción potente, como ven ustedes, ¿no? Entonces, en la fase preovulatoria hay un aumento de estradiol por encima de 200 picogramos por mililitros. ¿Se dan cuenta? Es pequeñísimo. Aumento de la progesterona de 0.5 a 0.9 nanogramos por mililitro, pero va aumentando con el ciclo menstrual. En la fase preovulatoria están pequeñas, mira, ves, de 0.5 a 0.9, pero después en la fase, cuando ya fase secretoria, en la misma mitad de la fase secretoria, yo puedo medir la progesterona porque es el mejor momento. En la fase secretoria, el día 21, es la mitad de la segunda fase. Entonces ya está en 10, ya digo, sí, se aumentó progesterona, está produciéndose la progesterona, esta mujer ha ovulado. Entonces yo puedo saber si ha ovulado o no ha ovulado, haciéndole la determinación de la progesterona. Igualmente en una mujer puedo saber si está produciéndose el estímulo de la FSH, actuando y produciendo los estrógenos, porque le mido y estoy viendo que tiene más de 200 picogramos. Entonces digo, sí, realmente está produciéndose estos estrógenos. Entonces se actúa a través de la retroalimentación positiva y lo que se activa es el centro cíclico, ¿cierto? Estamos ya prácticamente al momento de la ovulación, ¿no? Ya actuó la FSH, ya crecieron estos folículos, se eligió el mejor, solo uno salió el más bello, este que tiene el número de receptores de estrógenos de la FSH, la cantidad de estrógenos que se producen porque hay un proceso de aromatización, ¿no? Entonces, no solamente es que se produce por el folículo, sino en sí, sino que se va produciendo también por acción de estas, el traslado de la testosterona de las células tecales hacia las células de la granulosa y se van produciendo más hormonas. Entonces ya está este folículo inmenso, bello, precioso, listo, se llama el dominante, listo para la ovulación. Y llega el momento de la ovulación, ¿no? Por estímulo de la LH. La ruptura folicular, que es la ovulación, ocurre 36 horas después del pico de la LH. O sea, nosotros sabemos que ovuló, entonces ha ocurrido el pico de la LH. Y el pico de la LH es 36 horas antes de la ovulación. Entonces aquí lo vemos, ¿no? La LH está aumentando y viene el pico de la LH. Y luego va a venir la ovulación, ¿no es cierto? La ovulación cuando se rompe el folículo, que son más o menos a las 36 horas del pico de la LH. Entonces se debe a que las células granulosas adquieren receptores de LH, o sea, ya no tienen esos receptores de FSH, pues ya está mucho, entonces ya viene el estímulo del feedback negativo y produce más bien LH. Entonces ya el estímulo es para la producción de la
y que estimula la producción de la LH, porque la LH se va a producir arriba a nivel de la hipófisis por efecto de la FSH, y ahora responde a la LH. Entonces se debe a que las células granulosas adquieren receptores de LH y por efecto de la FSH, y ahora responde a la LH. Este péptido induce la secreción de enzima que digieren la pared folicular. Mira, tienen que darse todos estos mecanismos para que se produzca la ovulación. Va a llegar un momento que como esta se digiere y se abre, se produce la ruptura del folículo, se digiere una parte de la pared y por ahí va a aparecer el óvulo. Va a salir. Es una maravilla realmente todos los eventos que se producen. El incremento inicial del LH al inicio de su pico es suficiente para que las granulosas secreten pequeñas cantidades de progesterona que participa en el mismo mecanismo del pico de la LH. Entonces ya aquí lo que hay es la producción de la progesterona. Cuando se ha producido la ovulación, ya viene a ser el pico de la LH, ¿no es cierto? El pico de la LH se produce antes, se produce la ovulación, sale liberado el óvulo y este va a producir también los cambios a nivel de las granulosas para que se produzca la progesterona. Ya una vez que se produce la progesterona, entonces ya esto como que regula también que ya no haya más, ¿no? En todo caso, lo que va a actuar aquí ya es la progesterona. La ovulación es el evento central del ciclo femenino. Es el evento central. Tiene que haber ovulación. Entonces nosotros a veces tenemos alguna, en este caso las chicas, ¿no? Que tienen síndrome de ovarios poliquísticos. No arreglo, 2 meses, 4 meses, 6 meses, y no arreglan, pues. Entonces ellas no ovularon, por eso no hay regla. Entonces ahí hay alteraciones realmente, ¿no? Entonces hay que estudiar qué cosa es lo que está pasando. La ovulación se da y no se da en todas. No todos tienen ciclos ovulatorios. Cuando tú recién empiezas tu regla, luego de la menarquia, ese ciclo es inmaduro, no hay ovulación. Entonces puede menstruar ahora y de repente no presentarse ciclos hasta 2, 3 meses después y así ser hasta que haya una buena maduración del eje. A veces 1 año transcurre y hay irregularidades, pero las mamás se preocupan, se desesperan y te preguntan. Pero tú les vas a decir que el ciclo todavía es inmaduro, por lo tanto no hay ovulación. Igual cuando ya se va a retirar la regla en la época de la menopausia, ya va a venirte la menopausia, eso es en 49, 50, 51 años, 47, 48, que ese es el promedio. Igual se alteran los ciclos menstruales y algunos son ovulatorios y algunos son anovulatorios. Entonces a veces no hay regla, ay, mi regla se está retrasando. Entonces algunas se desesperan porque piensan que están embarazadas, pero no hay embarazo porque no ha habido ovulación. Entonces en estos momentos son en las edades extremas, ¿no? Pero también se presenta, ya les digo, en aquellas alteraciones, ¿no? En todo caso, el síndrome de ovario poliquístico, y que es bastante frecuente en las jóvenes, es uno de los, digamos, en los que se produce este problema. La ovulación entonces viene a ser el evento central del ciclo femenino. Se produce por el aumento de LH. Descarga del óvulo del folículo maduro entre 16 y 32 horas después del pico máximo de la LH. Entonces sube la LH, ese es el estímulo para que se produzca la ruptura de este folículo, que el folículo está maduro. Entonces se completa la primera división meiótica. Entonces acá tenemos, una vez que el ovocito sale liberado del folículo roto, la LH induce la secreción de la progesterona. Entonces ya no hay más producción de estrógeno, sino más bien es producción de progesterona por las células remanentes que se organiza en una nueva glándula llamada el cuerpo lúteo, la luteinización. Entonces ya liberó su líquido, ya liberó su óvulo, estaba a nivel de la corteza, se abrió esta corteza ovárica y salió liberado. Lo que queda en la parte sólida y eso se llama el cuerpo lúteo. Cuerpo lúteo que está produciendo progesterona.
Entonces ya estamos en la progesterona. ¿Y quién lo produce? Las células granulosas, que son las que van a quedar como cuerpo lúteo. Y produce progesterona. Entonces la progesterona y el estrógeno aumentan y llegan a su plató. O sea, no es que no se está produciendo, sí se produce el estrógeno, pero en más pequeñas cantidades. Aumentan y llegan a su plató el día 22. ¿Ves? Entonces, esta es la fecha en que yo voy a tomar el dosaje de progesterona y voy a poder determinar si esta mujer ovuló o no. O sea, hay diferentes maneras de saber si ovuló o no ovuló. Una de ellas es hacer la biopsia de endometrio en el día 22. También la preparas al día 21-22. Entonces ya vamos a ver si ovulaste. Voy a sacar una muestra de tu endometrio para saber si ovulaste. Si ovulaste el día 14, ¿no es cierto? Entonces el día 21 es el día de máxima producción de la progesterona y yo voy a poder determinar si ella ovuló. Le tomo pero la programo desde el primer día de su regla. No vayas a tener relaciones, pues no vaya a ser que se haya un embarazo y yo no le puedo hacer una biopsia de endometrio a una mujer que está embarazada. Entonces tengo que programarla. No vas a tener relaciones porque está buscando de repente un embarazo y yo quiero saber si ella ovuló o no ovuló, porque tiene que ovular para salir embarazada, definitivamente, y tengo que saberlo y tengo que decirlo. Entonces la forma es esta. Una de ellas es hacer la biopsia de endometrio el día 22, 21, 22, 23 más o menos. Y también puedes hacerla el dosaje de progesterona. Entonces ya si el dosaje de progesterona era 1 para el día que inicia el ciclo, para esta fecha ya es 10 y eso ya es normal. Quiere decir que ovuló, que se está produciendo el cuerpo lúteo y que el cuerpo lúteo está produciendo progesterona y la progesterona está actuando a nivel de ovario, a nivel de endometrio. Está creciendo el endometrio, está actuando el cuerpo lúteo. Entonces, se está produciendo normal el ciclo, no tengo problemas. Pero si encuentro que la progesterona está súper baja, entonces no ha ovulado. Si encuentro que el endometrio me dice proliferativo, es que no ha ovulado, porque debería de decirme endometrio secretor, estoy en la segunda fase. Entonces, la respuesta que te den del laboratorio y del patólogo es contundente. Quiere decir que no ovuló. Entonces ya tú le puedes decir, señora, usted no ha ovulado. ¿Qué voy a hacer? Indutores de ovulación para que pueda tener un embarazo. Entonces, si eso no le arregla el problema, tiene que ir a una reproducción asistida, pero vas por pasos. Vas por pasos y le vas diciendo a tu paciente lo que va teniendo. Entonces, la progesterona y el estrógeno aumentan y llegan a su plató al día 22. Esto induce un feedback negativo en la LH y FSH que disminuyen sensiblemente en la circulación. A partir de ahí ya, si no hubo un embarazo, sino porque ustedes saben, después de que se fertiliza el óvulo, o sea, la unión del óvulo y el espermatozoide, 7 días hay, y en 7 días se implanta. Entonces ahí ya se produce, ¿qué? Las gonadotrofinas coriónicas. Entonces sí hay un embarazo, pero si no hay, disminuyen entonces la LH y la FSH en la circulación. La fase lútea, después de la ovulación, después del pico de la LH, el folículo roto experimenta alteraciones morfológicas que lo convierten en una estructura amarillenta, que es lo que hemos visto antes, que es el cuerpo lúteo, ¿no? Es una estructura amarillenta, así se ve. Cuando lo vemos en la laparoscopía, lo vemos, cuerpo lúteo, así es, asumiendo funciones de órgano endocrino. ¿Qué produce? Progesterona. Produce progesterona. Regulación del ciclo. Si la implantación no ocurre, no hay HCG. No hay HCG, pues no hay hormona gonadotrofina, no hay embarazo. El cuerpo lúteo no es sustentado por mucho tiempo y va a morir otra vez. Disminuye el estrógeno, la progesterona. Esta disminución induce un aumento de la FSH. O sea, ya está dando la alerta de que no hay FSH, no hay estrógeno, no hay progesterona para que se inicie de nuevo el ciclo. Entonces, otra vez va a producirse la FSH. Entonces, estamos empezando a reclutar folículos para el próximo ciclo. Y empezamos otra vez. Ya hemos llegado al final y otra vez. ¿Se dan cuenta? La menstruación aparece porque los niveles de progesterona bajan y a los requeridos para mantener el endometrio secretor.
sea, ya el cuerpo lúteo se va a caer definitivamente porque no ha habido un embarazo. Si hay un embarazo, hay gonadotrofinas, y las gonadotrofinas son las que van a producir el mantenimiento de este embarazo hasta que, digamos, venga la placenta. Pero si no hay eso, va a venir la regla. ¿Ya? Eso otra vez se produce el ciclo. Entonces acá vemos todos los eventos que acabamos de relatar. Cómo se va produciendo las hormonas hipofisiarias por acción de la GnRH, se van produciendo las hormonas hipofisiarias. Y estas van a actuar a nivel del ovario, produciendo los eventos, ¿no? De la formación, el reclutamiento de los folículos y cómo estos van creciendo hasta llegar a uno precioso que es el folículo de Graf, que está maduro, que llega el momento en que éste va a ovular. Y luego viene la producción de la progesterona. En una primera fase, estrógenos, en la siguiente la progesterona. Y si no hay un embarazo, va a venir la regla, definitivamente. Pero ya en esta venida de la regla ya ha habido que baja estrógeno, baja progesterona, el estímulo para que se produzca la FSH. Y la FSH va a comenzar el reclutamiento folicular, incluso antes de que haya venido la regla, porque en esos días es que se produce. Se produce entonces el reclutamiento, ahí ya como los soldaditos, y uno de ellos va a ser el mejor, el único que va a quedar. Los demás van a sufrir el proceso de atresia. No fueron eficientes. Quedó el que tenía mejores receptores de FSH, de estrógenos, y el que producía esa transformación, el fenómeno de la aromatización. Que la aromatización es la producción de estrógenos a partir de andrógenos. Y esto se produce bastante en la que tiene ovarios poliquísticos. O sea, hay un fenómeno de hiperandrogenización. Aumentan cantidades de andrógenos, por eso tienen la piel grasa. No todo lo que produce los andrógenos. Aumento del vello, es el hirsutismo, y no hay ovulación. Entonces, todos estos eventos se producen con la alteración de que ellas no menstruan, a veces no menstruan 2 meses, 3 meses, 6 meses. Entonces hay que regularlas, hay que darles antiandrógenos y con eso muchas mejoran. Te dicen que han disminuido la cantidad del vello, te dicen que han disminuido, y básicamente es bajar de peso, porque ellas suben, hay una alteración metabólica tremenda que se da realmente en esos casos, ¿no? Entonces acá tenemos, en resumen, todo lo que hemos hecho. El ciclo menstrual humano se puede dividir en 4 fases. La fase folicular, la fase ovulatoria, la fase lútea y la fase menstrual. Lo hemos visto en cada paso. Comenzamos con la fase menstrual, pasamos a la fase folicular, la fase ovulatoria, la fase lútea. O también terminamos con la fase menstrual, porque ese es el ciclo menstrual, que comienza el primer día de la regla y va a terminar cuando comienza el día anterior a que comience la nueva regla. Entonces, y en el camino se va dando la fase folicular, que es la producción de los folículos, y hay una fase temprana, una fase media y una fase tardía. La fase tardía es cuando está el folículo maduro, prácticamente listo para ovular. Y luego viene, este es el mecanismo para que se produzca el pico de la LH, ¿no? Entonces acá viene una transición folicular y luego que ya se produzca la ruptura en sí, en la fase lútea, por la producción del cuerpo lúteo, y el cuerpo lúteo que produce la progesterona. Entonces viene la fase lútea, temprana, media y tardía igual. Y luego la fase menstrual, si es que no ha habido un embarazo. Otra vez se produce el ciclo menstrual. Tiene que darse. Todos estos mecanismos se dan. Y es como un relojito. Por eso dice el eje, hipotálamo, hipófisis, ovario. El eje tiene que caminar como un relojito. El eje tiene que caminar perfectamente en sincronía, porque de lo contrario viene el problema y no se da el ciclo menstrual, no se da la menstruación y la persona va a sentir, no tengo regla, tengo problemas. Y tiene problemas. Entonces nosotros tenemos que ver dónde es que falló este relojito, en qué momento se alteró,
Entonces, es importante, ¿ya? Y como les digo, hay etapas normales en las cuales no va a haber, ¿no? En el momento del inicio de la regla, cuando es el momento de la menarquia. Entonces, en la menarquia, los ciclos son irregulares. Todavía no hay una ovulación adecuada porque el eje todavía no está maduro. Entonces, la podemos tranquilizar a la mamá. Las chiquitas hoy día cada vez empiezan más temprano, 10 años, 9 años, 8 años, están comenzando. Entonces, y viene el problema de los momentos que no tienen regla. Entonces hay que decirles que se tranquilicen y no hay problema. Igual en la mayor, ¿no? Porque se asustan. Voy a salir embarazada y no quieren, pues definitivamente, ¿no? Ya nadie quiere tener un hijo más hoy en día. Cuesta mucho, definitivamente. Entonces todas estas fases se cumplen. Todas estas fases se van dando, como les he explicado, paso por paso. Entonces, la regulación, las hormonas son reguladas por la GnRH, la FSH y la LH. Definitivamente eso ya lo sabemos. El hipotálamo es el que va regulando la producción de la FSH y la LH. La testosterona, hay una retroalimentación también. Aumento el estradiol, aumento, y cómo se va produciendo todos estos mecanismos durante el ciclo menstrual. Entonces, gracias por su atención y si hubiera alguna pregunta, trataremos de que todo vaya bien. Ahora sí lo vieron, ¿verdad? Tuve que volver a entrar y salir. Qué lío. Sí, doctora, sí se pudo apreciar toda la presentación. Gracias, sí, estaba en un lío. No sé qué pasó, pero bueno. Acá también le agregué, creo que era en mi computadora, vi que estaba en 50, después lo aumentaba a 100 y al final terminé en 75. Creo que ese era el detalle, pero no lo vi en ese momento. De todas maneras, gracias. ¿Alguna pregunta? Este es un tema bien importante. Ustedes están empezando la ginecología, pues las hormonas tienen que ver todo en la mujer. Y las regulaciones son propias, inherentes, ¿no es cierto? Pero cuando ellas se alteran por A o B factor, entonces pueden haber problemas y son serios, ¿no? Como yo les decía, el endometriosis, hay teorías, y una de ellas es esta, ¿no? Se rompe, pues el folículo, sale liberado el óvulo, y eso está en la corteza del ovario. Entonces, algunos dicen que por ahí entraría el endometrio aberrante y se produce, qué sé yo, el endometrioma, ¿no? Son teorías. Pero la mujer tiene, pues, endometrioma. Endometrioma es inmenso. Yo he tenido que operar de 18 centímetros, como si fuera una pelota de fútbol, y de 12 centímetros en una misma mujer. ¿Se dan cuenta? Y no ha tenido hijos. Y la endometriosis cursa con infertilidad. Pero esta señora tuvo su niño. Se había casado a los 38 años. El esposo quería asegurarla, entonces en la compañía de seguro le pedían una evaluación, pues, ¿no? Entonces viene y yo le digo, uy, tienes unas pelotas por acá. Y me quedé chica porque eran inmensos los tremendos tumores. La operamos, lavando fuertemente porque ni hablar, y en aquellos años no había ni siquiera el tratamiento de la endometriosis, había que traer de Estados Unidos. ¿Cuánto gasto? Miren ustedes. Pero se dio. Dándole las hormonas, había que darle, decía 1, 2 veces por semana, yo le daba 2 veces por semana, hasta 3, 2 veces por semana, porque lo que no quería era que tenga reglas. Entonces aquí lo que tienes que inhibir es la regla. Y le dabas la cantidad de hormonas. Hoy en día se da pues los antagonistas de la GnRH, entonces ya actúan a un nivel diferente, pero en aquellos años no había. Entonces salió embarazada y con todos los problemas, una sola hija pudo tener. Pero muchas que tienen endometriosis, aunque sea muy pequeña, a veces no tienen embarazo. Son problemas recurrentes, ¿no? La mujer consulta y tú tienes que decirle qué cosa es lo que está pasando, qué cosa es lo que está ocurriendo, ¿no? Y lo primero que tienes que saber es si ovula o no ovula. Entonces hay maneras de saber cómo decirle si ovula o no ovula, ¿no? Ya les digo.
viendo el endometrio, haciendo dosajes periódicos de progesterona. Le vas a hacer un dosaje al inicio del ciclo menstrual y después le vas a hacer un dosaje después. Igual para saber cómo están los andrógenos, le haces un dosaje el día 2 o el día 3 porque está en lo más bajo, y cuando va a aumentar, aumenta para el día 10, para el día 11, entonces otra vez le haces otro dosaje. Entonces ahí ves la diferencia, ¿no? Si se movió, se aumentó, es que sí, está yendo bien en cuanto a los estrógenos, está actuando las hormonas. Igual tienes que dosar FSH, LH, ¿no? La LH se altera en el síndrome de ovario poliquístico, lo vas a encontrar más elevado. Y para la menopausia, la FSH. Entonces, todas estas cosas, de a pocos, lo van a ver en todo este transcurso del curso que estamos llevando. Entonces, yo espero que les vaya bien. No hay preguntas. Están todavía contestando. Dime, a ver, pregunta. Doctora, ¿qué tal? Buenas. Doctora, creo que cuando estaba hablando en la primera fase, creo que en la fase folicular, haciendo un único. A ver, otra vez no te escuché bien. Doctora, perdón, me silenciaron. Doctora. Sí, algo está pasando. Ya, a ver, dime. Doctora, ahí mencionó entre la fase folicular y la fase luteinizante que había un cambio, si una era más, la folicular que era variable y la luteinizante era más constante. Claro, hay una fase que es variable, que es la fase folicular, puede durar mucho. Sí, y hay una fase que es más estable, que es la fase luteinizante, que te dura aproximadamente dos semanas. Tú puedes decir que ella ovuló hace 14 días, puedes sacar pero eso tienes que también documentarlo, ¿no? Y para eso es el dosaje. Entonces, con eso sí, con tu dosaje de hormonas y con tu biopsia vas a saber exactamente que si hubo o no hubo, qué día hubo. Además, también puedes hacerle el seguimiento ovulatorio, ¿no? Esto se hace el primer día, el segundo día, después se hace a los 7 días, después al día 14, y vas siguiendo. Si es que el folículo se rompió o no se rompió, también lo puedes saber. O sea, no solamente de una manera, hay varias, hay muchas maneras para saber exactamente, y de ahí para adelante puedes saber el día que ovuló y al día que viene la regla. Porque eso es, digamos, lo que se dice, pero muchas veces no es lo que se cumple. En cada mujer hay que documentarlo. Cada uno es variable. O sea, se dice un aproximado, que tú puedes decirlo, que sí hace 14 días puede ser, pero no necesariamente es así. No somos un relojito perfecto, cada una tiene sus variedades. Ese menos 14 días es que ha arreglado. O sea, arregló, última fecha de su regla, menos 14, ese es el día de ovulación, aproximadamente. No, el día que regla. El día que regla, le quitan los 14 días y entonces dice más o menos el día que ha ovulado, más o menos, así es. Y eso cuando usted menciona regla, ¿qué es? ¿El sangrado o es cuando menciona para regla? La regla es el sangrado, la regla es el sangrado. El primer día generalmente viene poco y después el siguiente día ya es mucho más. Entonces, y 2, 3 días tampoco es un sangrado que es, digamos, la descamación es irregular. No es que cayó y punto, ¿no? Es irregular. Hoy día te viene poco, al siguiente día te viene un poco más, al siguiente día te viene otro poco y a los siguientes días de repente solo gotitas. Pero es así. Así es, la descamación es irregular de ese ciclo menstrual. Muy bien. Muy bien. Doctora, la otra duda era, había mencionado... Pero hay mucha interferencia, no se te escucha bien, hay mucha interferencia. Hay unos sonidos ahí. ¿Se me puede escuchar bien? Sí, mucho sonido. Había hablado del eje hipotálamo, hipófisis, ovario, de estímulos externos. Otros estímulos mencionó el estrés de luz. ¿Pero qué hace lo que es el estrés? O sea, ¿acorta el ciclo? ¿Acorta, alarga? ¿Cómo, digamos, afecta el estrés? Acorta, alarga, lo acaba. Cualquier cosa pasa, definitivamente. Ahí está en que recibes una noticia y no sabes qué pasó. Ahora, los estímulos externos también puede ser la luz. Se dice que aquellas que trabajan toda la noche tienen alteraciones en el metabolismo y en todo, por eso se dice que tiene que ser regulado, ¿no? Que sigas a tus horas, que duermas tus horas, para que no se alteren.
porque son estímulos que van a influenciar definitivamente. Cuando se hacen ya los estudios a nivel de, ¿no? Tú le tienes que dar recomendaciones y esto puede ser que esté influyendo también. Muy bien, muy bien. ¿Algo más? ¿Todos han estado presentes? ¿Cuántos son en este grupo? A ver, ¿quién es el delegado? Rivera, ¿no? ¿Cómo se llamaba? El delegado. ¿Sea? No me acuerdo quién es. A ver. Ramírez, Ramírez doctora, Rivera. Ramírez ¿Todos Rivera, presentes? Brian. Brian, ya me acuerdo de ti, Brian. Muy bien. ¿Todos presentes? ¿Sí? ¿Cuántos hay en este grupo? ¿Cuántos tenemos? 59, dicen en este grupo ya. Bien. 58 serán, conmigo 59. Nos estamos viendo. Hasta la próxima, me avisan. Cuídense. Buenas noches. Buenas noches, doctora, gracias. Buenas noches, Hasta doctora. luego. Doctora. Ya, nos vemos. Muchísimas Hasta gracias, luego. doctor. Hasta Gracias. luego. Muy bien. Nos vemos. Chao. Gracias, doctora.